La pasada, estamos grabando, ¿verdad? Gracias. La pasada semana estuvimos hablando de lo que ocurrió ¿dónde? En el jardín del Edén. ¿Por qué tenemos que mirar lo que sucedió? Porque de lo que sucedió en el Edén sale todo. Sale todo. Sale todo. Y si el título del tema fue ¿qué? ¿Y qué fue lo que? ¿Qué fue lo que pasó? Y hoy vamos a hablar de qué fue lo que provocó. O sea, causa y efecto. Todo en la vida tiene que causa y efecto. Como consejero profesional, yo no me enfoco en los efectos. Yo busco qué? La raíz, la causa, porque lo otro es un síntoma. Por eso Dios no bregó con el efecto, bregó con qué? Con la causa. Y tenemos que aprender eso, familia. Desafortunadamente nos enfocamos siempre en qué? En los síntomas. El síntoma no es el problema, es la manifestación de un problema. Así que hoy que vamos a hablar de qué provocó lo que pasó en el Edén que aprendimos la semana pasada. Lo que allí sucedió nos demuestra, familia, entre otras cosas, lo peligroso. Escucha esto, familia, escúchalo, que este es el primer principio más importante de esta enseñanza. Lo peligroso que es tomar decisiones importantes sin detenernos a considerar lo que Dios ha dicho y las consecuencias de tomar esas decisiones. Las consecuencias negativas de no tomar en consideración lo que Dios ha hecho y tomar decisiones importantes sin tomar eso en consideración y pensar en las posibles o las consecuencias negativas de esas decisiones. Hacer eso, familia, te tengo que decir que es muy poco sabio, por no decir que no es nada sabio. Pero es justo lo que hacemos cuando. Todo el tiempo. ¿Cierto o falso? Porque las emociones me controlan. Mi yo, que es mi verdadero ser, mi alma me controla. Eso es triste. Claro, esa era nuestra naturaleza, por eso Jesús tuvo que venir a darnos una nueva naturaleza, pero tenemos que dejarla vivir, porque si no vamos a seguir tomando las decisiones, ¿dónde? En las emociones y con el yo, que es el alma. Entonces, tenemos que aprender eso, familia. La mayoría de las veces, ¿cuál es lo triste de esto? Que la mayoría de las veces terminamos lamentando nuestras decisiones, pero ya es demasiado ¿qué? Tarde para evitar las consecuencias negativas y a veces irreversibles por completo. Una cosa es que Dios me perdonó, otra cosa es que yo no viva la consecuencia. Y yo no sé tú, pero yo he hecho cosas que ya son irrevocables, irreversibles, y yo sé que Dios me perdonó, pero no tengo manera de cambiar. Daría cualquier cosa. No puedo y no va a pasar. Gracias a Dios todas no han sido así, pero hay unas que ya no puedo cambiar. No hay manera de revertirlas. Muchas veces nuestros sueños, esperanzas, deseos se han destruido y ya no podemos dar ¿qué? Marcha atrás. Eso fue exactamente lo que pasó o lo que le sucedió a la primera pareja al decidir desobedecer a Dios en el huerto del Edén. Exactamente eso fue. Lo que sucedió allí nos enseña lo siguiente. Número 1. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Di, no alguna, no la mayoría, di todas. Nuestras acciones tienen consecuencias. Por eso, familia, debemos considerar cuidadosamente las ramificaciones de nuestras decisiones. ¿Saben lo que son ramificaciones, verdad? ¿Qué es un árbol? El tronco, pero de ahí salen ¿qué? Ramas. Si las ramas traen ¿qué? Hojas que son frutos, pues todo eso que sale y que se extiende y se multiplica,
se multiplica. La historia de la desobediencia de Adán y Eva en Génesis capítulo 3 nos advierte, familia, claramente las consecuencias de ignorar a Dios, ignorar sus principios y de ceder a nuestros deseos de nuestras emociones y nuestra carne y nuestro yo. Quiero hablar de las consecuencias del pecado de Adán y Eva en el Edén. Los primeros 3 capítulos de Génesis nos enseñan principios valiosísimos acerca de Dios y de las advertencias que nos da del pecado. Primer principio que aprendemos de Génesis. ¿Dónde está Luis Armando? Dando clase. Ok. Luis, gracias, mi amada y preciosa esposa. Número 1. La ayuda idónea. Los Número puso en conflicto Dani, con qué la bueno naturaleza. Los puso en conflicto con la naturaleza. O sea que ya inmediatamente, después que ellos pecaron, empezaron a vivir ¿qué? Consecuencias negativas que ya no podían ¿qué? Revertir. Eran irrevocables, eran irrevertibles. Génesis 3, 17 al 19 nos enseña, nos explica qué pasó con la naturaleza después del pecado de Adán. Recuerden que Adán, no Adán y a Eva, escuchen esto, bueno, no se llamaba Era, se llamaba varona, pero usó Eva porque es lo que Dios, Adán primero le puso varona antes del pecado, y cuando pecaron, Adán le cambió el nombre a Eva, no fue Dios, fue Adán. Pero me voy a referir a Eva todo el tiempo. ¿Ok? Así que a Adán, se le entregó el dominio y el gobierno del mundo, de la naturaleza y de todo. No fue a Adán y a Eva. ¿Fue a quién? A Adán. Por eso cuando ella comió, pecó, pero no pasó nada en la naturaleza, ni en ellos, ni en nadie. Eso es un desvío. Porque a ella no se le había entregado ¿qué? La autoridad. Y el que tiene la autoridad tiene la ¿qué? La responsabilidad. Por eso cuando él comió, no ella, sucedió todo esto. ¿Tan claro, verdad? Yo sé que a la feminista esto le está revolcando el hígado. Lo siento. Pelea con Dios porque eso está en la Biblia. Oye, no estamos por la cámara, esa cámara está tirando para allá, para la pared. Oh, perdona, ¿sabe? Plan B, el celular. Dale para adelante. Gloria a Dios que tenemos plan B. Eso se llama creatividad. Te felicito, Cristian, amado hijo. Léeme eso, hijo amado, porque ya me estoy destrozando. Al hombre le dijo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. ¿Ve? Como le hiciste caso a quién, porque ella no era la gobernante. Ella tenía que hacerle caso a quién. A él. Ella fue creada gobernante idónea, ayuda idónea. Nadie se debe enchismar por eso, familia. Son roles, no habla de valor, no habla de amor. El problema es que nos han hecho creer que si los roles no son iguales, no tenemos el mismo amor ni el mismo valor. Pues tienes un problema, porque en el cielo hay arcángeles que le mandan a los ángeles. Allá hay un orden de autoridad y nadie pelea ni se enchisma por eso. Ni dice, ay, Dios no me ama igual porque el arcángel me manda. Tiene más autoridad que yo. No, en el cielo no existe eso. Eso existe aquí porque Satanás se rebeló contra eso e hizo que ustedes se rebelaran contra eso. Él no sigue el principio en su reino. Porque él sabe que eso divide y destruye. Él tiene potestades, gobernantes. Sí, él tiene una escala de ¿qué? De autoridad. ¡Qué lindo! No la viola ni permite que nadie la viole, porque dice, el día que me permita esto, se me fue el infierno a ajuste. Y somos tan mensos y tan mensas que seguimos creyendo esa mentira y defendiéndola. Yo no niego el machismo abusivo, eso no está bien, pero eso no justifica el feminismo, porque eso ha sido peor que lo otro. Y te puedo dar todas las estadísticas de lo que sucedió, y no es el tema de hoy, con el feminismo. Todo lo que cambió,
Todo. Y que hombres lo hagan mal no sigue quitando el principio de Dios. Lo que la iglesia tiene que hacer es enseñarle a los hombres a ser hombres y no machos. Esa es la diferencia. ¿Y lo hacemos o no lo hacemos, Michelle? Tu esposo es un ejemplo de eso, ¿verdad que sí? Entonces tomamos muy en serio esto, muy en serio. El rol del hombre y el rol de la mujer. No es enseñar solo el rol a la mujer, es enseñar el rol a quién. Porque el que tiene mayor responsabilidad el que tiene mayor autoridad tiene más que. Y el hombre tiene más responsabilidad, porque tiene más autoridad. Y le estoy hablando a los hombres. Aprende a tener responsabilidad porque tú tienes más autoridad. Y Dios te puso a ti la autoridad y te exige que la uses bien y no abuses de ella. Un gobernante se supone que cuida, protege, suple, ayuda, vela por el bienestar. No es ser Hitler, no es ser Fidel, no es ser Maduro, eso es muy fácil. Eso no es ser hombre. Entonces la iglesia se supone que ni avala el machismo, pero tampoco el feminismo, pero ahora la iglesia está metida en el feminismo. Justificado por el machismo del hombre, no, lo que le tienes que enseñar al hombre es ser hombre, porque Dios no cambia sus principios. Dale un aplauso al Señor. Me diste agua tibia y vomité. ¿Qué quieres que haga? Ese no es el tema, pero ahí vamos. Dios sabe por qué. Léelo, no lo hemos leído, ¿verdad? Léelo, Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. no con trabajo, ya él trabajaba. Yo leí la semana pasada que Dios puso al hombre para ser responsable. ¿Lo leí o no? Trabajador, responsable, por eso me fastidia, y lo he dicho, los que están al lado mío, me fastidian los hombres vagos, me fastidian los hombres que son irresponsables, los que son, ay, lo hago mañana, no se me olvidó, no lo hago pasado mañana, que procrastina y procrastina y procrastina. Eso no es ser un hombre. Dios puso a Adán a ser responsable. Lo primero que le dio fue una responsabilidad y lo vamos a leer. La gracia no es para yo ser un vago y un irresponsable y un procrastinador. Lo hago, puede que sea hoy, puede que sea mañana, puede que sea pasado o el día menos pensado. No, lo haces hoy con diligencia, rápido y con bien hecho, con responsabilidad. Se supone que en tu trabajo tú seas el mejor hombre. No el mediocre, no el último, el mejor. Si tienes a Cristo, se supone que seas el mejor. El más responsable, el menos que falta, el más temprano que llega, el que hace mejor su trabajo. Pregúntenle a mi esposa que trabajó conmigo qué clase de jefe era yo. ¿Y qué clase de propagandista fui? ¿Y qué clase de pastor? Pregúntenle a los que están a mi lado. A ver si yo estoy diciendo que no y poniendo excusas y molestándome porque me piden ayuda o algo. O si dejo las cosas, bueno, deja ver cuándo lo puedo hacer. Porque Dios, esa es la responsabilidad del hombre. Dios mío, tú me estás cambiando el tema. Bueno, es que Dios sabe, perdónenme. Dios sabe. Yo no me paro aquí a hablar, yo me paro aquí a dejarme guiar por el Espíritu, ustedes lo crean o no. No me importa, yo respondo a Dios. Si tú no lo quieres creer, ese es tu problema. Por eso tenemos que estar, y voy a poner un ejemplo, Mise, no te sientas mal. Cuando vino mi hermano aquí, yo entré y Dios puso una administración en mí que la gente me felicitaron. No a mí, al Espíritu. Pero mi hermano me dijo y otras personas más después.
Misael y el equipo ministerial no lo agarraron. No estaban en sintonía con el Espíritu. Eso era un momento para entrar bien fuerte de nuevo con la alabanza. Porque tú tienes que estar ¿en qué? En sintonía. Yo cuando vengo aquí, no cuando vengo, toda la semana y cuando me meto ahí en mi casa estoy tratando de estar en mucha sintonía. Porque yo vengo aquí a veces con depresión y sin haber dormido, con unos dolores violentos. Y puedo enfocarme en mi depresión o en mis dolores o me enfoco en Dios, en su espíritu, en estar en sintonía con Él. Y eso es lo que yo decido. Por encima de que a veces salgo llorando de ahí. Cuando me paro aquí me pongo en sintonía desde que me paro ahí. Por eso capto las cosas así. Por eso me paro aquí y cosas que no tengo me habla y yo lo escucho. Porque estoy en qué. No simplemente me paré aquí, yo preparé algo y me voy con eso. No, yo estoy en sintonía. Por el pecado de Adán, a ver si termino hoy. La tierra fue maldecida. Ya no, no se terminó el versículo, déjelo. Pero Dios me lo recordó, fíjate. Me dijo, no se terminó. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Antes no le daba espinas y cardos, ni era duro trabajar. Era bien responsable. No es que ahora lo puso a trabajar, ya lo había puesto a trabajar, lo dije. Lo que pasa es que ahora iba a sudar, antes no sudaba. Antes era bien fácil, ahora no. Sigue. Y ahora le va a producir dolor, es lo que está diciendo. Ahora el trabajo te va a ¿qué? A pesar, te va a doler, te va a cargar, te vas a cansar, te vas a hastiar, te vas a amargar. Antes no. Están viendo las consecuencias, ¿verdad? De la desobediencia. Sigue, amado hijo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Yo antes hacía que eso se multiplicara. Ahora te toca a ti ¿qué? Sudarlo, papá. Antes tú hacías así, yo hacía ¡boom! Ahora no. Ahora vas a tener que hacer ¡boom! Y recibir así. Eso es lo que está diciendo. En palabras puertorriqueñas. Continúa. Ah, ya. Bueno, estoy en el primer punto, imagínate. Por el pecado de Adán, la tierra fue maldecida como 10. Ya no podían disfrutar de la productividad del Edén, sino que ahora iban a tener que lidiar con los espinos, los cardos para poderse alimentar, como ya dije. Como resultado del pecado, Dios le dijo a Eva que los dolores de parto se iban a ¿qué? A multiplicar. No era que no tenía dolor, es que ahora iban a ser ¿qué? Más grandes. O sea que todo el orden natural que Dios había creado cambió completa y radicalmente después del pecado. Y la vida ya no fue tan fácil como lo era antes de ese momento. Así que primer principio los puso en conflicto ¿con quién? Me puso en conflicto con la naturaleza. Sí, porque lo que ellos vivieron lo vivimos tú y yo hoy. Segundo principio o segundo resultado del pecado. Los puso en conflicto entre sí. Génesis 3, 6 y 13. Primero fue ¿con quién? Bueno, no fue primero, pero los puso en conflicto con la naturaleza, no está en el orden. Ahora, y los puso en conflicto entre quién. Ese fue primero. Léemelo, amado. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ay, Dios mío, si me voy por ahí no termino. La mujer ve lo que no es. Dilo de nuevo, la mujer ve lo que no es.
¿Ves cuál es el problema? No ve lo que verdaderamente es, pero cree que lo que ve es lo que es. Pero ustedes escuchan esto y les entra por aquí y les sale por aquí. Porque hoy mismo te dicen algo y tú, no, eso no es así, es así, bla, 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 bla. ¿Ves? Te entró por aquí y te salió por acá. Entonces ya le hablé a los hombres, esto no es para que salgas de aquí y te olvides, y ahora te estoy hablando a ti, tampoco es para que salgas de aquí y se te olvide. Tienes que entender que eso vino en que eso lo heredaste. El hombre heredó unas cosas de Adán, y la mujer heredó unas cosas de Eva. Entonces, ¿te gustaron las del hombre? Ahora coge la de la mujer. Así, porque qué bonito. Qué bonito. Eso es lo que pasa con el feminismo. Todo es hacia el hombre. Pero dime a qué mujer, dime, escúchame, dime a alguien que hable. No, que es que la mujer irrespeta y se revela contra el hombre. Dime una sola persona hablando de eso. Dime uno. Di el pastor Valedón. Claro, digo los pastores valedones. Nadie se atreve. Yo quisiera que me entrevistaran y llevar todo, a pasarlos por la piedra. Con datos científicos de todo, del cuerpo, las diferencias, todo. A ver qué van a decir. A ver qué excusas van a poner. Pero necesito que un programa de 2 horas o 3. No, sí, uno no da. No, uno da, 1 hora no da. A ver si pueden mantener el punto. Entonces, vemos lo que no es. Y lo que es, no lo vemos. Ella vio que era bueno y agradable. Era bueno y agradable. Así que a ella ahora estaba juzgando entre lo que sabía que le habían dicho y lo que ella estaba, ¿qué? Viendo. ¿Ve qué problema ustedes tienen con lo que uno le dice? Porque lo que ven y lo que sienten es totalmente contrario a lo que se les está diciendo. Y igual que ella que optó por lo que vio, ustedes hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Yo no estoy hablando de lo que te dice el tipo arrastrado carnal, que lo que te habla es basofia del mundo. Yo te estoy hablando de lo que te habla un hombre que te está hablando la palabra de Dios. Porque Adán le estaba hablando ¿qué? Lo que Dios le decía. Ah, pastor, y rechazamos lo que... ¡Ay, bendito! Que si rechazan lo que uno le dice de Dios, hasta se enojan y no me digan más nada. Eso me lo dice todo el mundo. Pues te están diciendo, Dios te está gritando. Por eso te lo dice todo el mundo. Lo que tienes es que quitarte a la Eva y poner la nueva criatura de Cristo Jesús en ti. Porque esas respuestas que hace el hombre no están en Cristo y las que hace la mujer tampoco están en Cristo. Están en la vieja creación, en el viejo Adán, en la vieja Eva. Este tema va por otro lado. Continúa. Dios, tú eres Dios. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron Cuando que ella estaban comió, desnudos. se desnuda, vieron, hubo un cambio. Porque ella no era la que, la autoridad ni el gobierno, ni se le había entregado el gobierno de la tierra.
Cuando él comió, que era el gobernante, el responsable, sí, ella pecó, pero no pasó ¿qué? Nada. Cuando él pecó, sí pasó, porque él tenía la autoridad. No pasaba nada. Claro, Dios hubiese venido a decirle a Adán, sienta a tu mujercita y háblale muy seriamente de lo que hizo y que no lo puede volver a hacer. Sí, porque Dios le hablaba a él, no le hablaba a ella. Pero tú y yo estamos en el lío porque porque él lo permitió, y ese es el rollo que ahora nosotros tenemos para que la mujer nos escuche, porque ahora nos quiere mandar. Y que le hagamos caso, porque eso fue lo que Adán hizo. Entonces ustedes crearon en su sistema el querer ¿qué? Gobernar al hombre. No, y ese te lo dije, le fastidia. Es como si le mentara a la progenitora. Sí, porque en vez de ser humilde y aprender, es verdad, me humillo, te pido perdón. No necesito que me lo digas. Sí necesitas que te lo diga. Ya lo aprendí, no aprendiste nada porque más adelante vuelves a hacerlo, por eso es que hay que decírtelo. Continúa. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Insisto, ¿cuándo fueron abiertos los ojos de ambos? Cuando Adán comió y pecó. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Para. ¿A quién llamó? Porque él era el qué. Él no la llamó a ella. Porque él nunca la llamaba a ella. Él hablaba con quién. Con él. Y él le dijo a él, ven, vámonos a cuenta. Pero él hizo otra cosa, sigue. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Dios se hace el tonto. Jesús se hace el tonto. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Después de Adán haber comido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasó? Sus ojos se ¿qué? Fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Eso significa que algo murió en ellos. ¿Qué murió? Su ser espiritual murió. Y comenzaron a verse ya de manera que diferente. Dios no creó un cuerpo ni creó un alma. Dios creó un espíritu al cual le formó un cuerpo del polvo de la tierra que ya estaba creada y le puso el aliento de vida que es el alma. Pero el ser real es un espíritu. Génesis 5 dice, a imagen de Dios los creó. Y Dios es un espíritu que nadie lo ha visto. Y voy a dar algo que no voy a explicar. Y los llamó Adán. Eso ya lo he explicado aquí. Deberían acordarse que Dios creó un solo espíritu, varón, hembra. Y le hizo un cuerpo, fisiología, varón, y se lo puso a ese espíritu. Y entonces les dio el aliento de vida. Entonces ese cuerpo con ese espíritu se convirtió en un alma viviente. Ahora tenía alma. Por eso lo que murió en ellos, ¿qué fue? El espíritu. ¿Qué va al cielo? El espíritu. Y eso murió. Y comenzaron a verse de manera diferente. Trataron de cubrirse su cuerpo con hojas de higuera e inútilmente intentaron esconderse de Dios. Y hay gente que dice,
Ay, yo me voy para otra iglesia porque ahí ya me leyeron o ahí me están. ¿Y allá está dónde? Dios esperándote. Jonás, otro u otra Jonás, me voy para otra iglesia. Porque aquí ya el pastor me descubrió, fulano o mengano, o me tiraron al agua. Me voy donde no me conozcan y Dios dice, no, si el que te conoce soy yo. Te estoy esperando y aquí te voy a hacer algo más grande que allá. Para enseñarte por amor. Ah, tú crees que te destaparon. Tú crees que te tiraron al agua. No, ahora te vas a ahogar en el agua. Para que me pidas ayuda y salgas de esa basura. No te puedes ir a la Conchinchina y allí está Dios. Perdóname, pastor. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? De ahí me saca. No seamos tontos y tontos. Sé humilde, manso, mansa. Humíllate, reconoce, trae a la luz. Dios trae a la luz para sanar, no para aplastar, para libertar, para reconciliar, para restaurar, para transformar, para hacer algo mejor. Deja el miedo ese que Satanás y tus emociones te ponen. Deja de usar las hojas de higuera para esconderte. No funciona. Con Dios no funciona. Te puedes esconder de los seres humanos, pero no de Dios. Y al fin y al cabo, Dios es el que va a propiciar lo que necesitas, no es el ser humano. Deja el orgullo de que, ay, es que mira cómo me van a mirar. No quiero que sepan. Deja el orgullo, eso se llama orgullo. Deja ese temor. Dios quiere sanar. Dios está en el negocio de sanar, reconciliar, restaurar, hacer las cosas mejores, nuevas. Pero si tú estás con hojas de higuera, Dios te las va a tener que arrancar en algún momento. Y entonces vas a estar más desnudo, desnuda que antes. ¿Por tratar de qué? De ocultar y esconderte de la gente, porque de Dios no te puedes esconder. Luego, cuando Él les preguntó acerca del pecado, Adán, ¿qué hizo? Culpó a Eva y ella culpó ¿a quién? A la serpiente. Y la relación, escúchame, que tenían entre ellos cambió para siempre, radicalmente como consecuencia del pecado y de lo que cada uno de ellos hizo en respuesta a eso del uno hacia el otro. Y esos cambios que ocurrieron en el Edén son los cambios que hoy en día afectan nuestras relaciones, porque se repite lo mismo. El hombre repite lo mismo que hizo Adán y la mujer repite las mismas actitudes y acciones que hizo o realizó Eva. Por eso Dios tiene que venir a transformarnos para no seguir viviendo los hombres en el viejo Adán y las mujeres en la vieja Eva. Pero yo veo tantos cristianos y cristianas que quieren, insisten en seguir viviendo en Adán y Eva. Y no les quiere que les quiten las hojas de higuera. Ay, ¿por qué le dijiste eso al pastor? Así he tenido mujeres. Y he tenido hombres también. Porque es lo correcto. Porque es lo correcto. Punto. Y después están enchismados y enchismados con el marido o la esposa. ¿Qué tuvo que hacer con Jonás Dios antes de llevarlo al propósito? Tirarlo al agua. Ah, sin el agua, pues hay que tirarte al agua.
Estos son principios bíblicos, no son mis principios. Ah, y Jonás estuvo resentido por 3 días. Ah, no fue que, claro que te resientes cuando te tiran al agua. Y Dios dijo, no, bendito, no, es que se me resiente, déjame sacarlo. No, lo dejó ahí resentido 3 días. Para que aprendiera. ¿Cierto o falso? Sí, el profeta amargado. Porque la solución de Dios no le gustaba. Y así hay un montón de cristianos y cristianas que la solución de Dios al problema no le gusta. Porque no le gusta a su yo y a sus emociones, a su carne, a su yo, a quienes son. Porque el yo es quien tú eres en ti, no en Cristo, en ti. Y a ese no le gusta. Pero como Dios me escogió y te escogió y nos ama, nos tira al agua. Y te tira a través del quien sea, pero te va a tirar al agua. Y lo mejor que te conviene es no resentirte y ponerte a flotar y decir, aquí estoy, Señor. Esto es lo que hay. Ayúdame. Me humillo, digo la verdad. Todo esto es verdad. Y tú verás la mano de Dios manifestarse poderosamente. Pero no vas a escapar de Dios escondiéndote, ni huyendo, como hizo el profeta amargado, como dijo el pastor Yuyo. Antes de pecar, Adán y Eva amaban a Dios y no le temían. Pero después de pecar sintieron ¿qué? ¿Tuvimos qué? Miedo. ¿Y trataron de qué? De ocultarse su presencia. ¿Entiendes? Tú tienes miedo, entonces ¿qué es la reacción? Me escondo para que nadie sepa, para que no se sepa. Trataron de esconderse de la presencia de Dios como consecuencia de la vergüenza, la culpa y el temor. ¿Qué dije? 3 sentimientos hacen que la gente trate de ¿qué? De esconder. ¿Cuál? Vergüenza, culpa y miedo. Y Dios quiere que por encima de la vergüenza, la culpa y el miedo, vengamos a la luz. Dios quiere que yo me tire al agua, no que me tire. Pero si yo no me tiro, Dios dice que necesita Jonasito para el agua. Jonasita para el agua. Es verdad. Lo siento, es verdad, familia. Solo una mordidita al fruto prohibido arruinó por completamente y totalmente toda la existencia de ellos, incluyendo su relación con su creador. Su desobediencia trajo maldición a la tierra, dificultad para saciar sus necesidades, dolor, desilusión, decepción, sufrimiento. ¿No les parece eso conocido? Y tarde o temprano, la muerte física. Quedaron separados de Dios espiritualmente y físicamente. Ambas cosas, pues los echó del Edén. Y en el Edén era donde Él se manifestaba físicamente, Jesús, para hablarle y darle instrucciones a Adán. Para que todo fuera, ¿qué? Bien. Pero ya perdieron el privilegio de que Jesús en persona se le apareciera a decirle a Adán, para que todo marchara, ¿qué? Bien. Y ahora Adán y Eva tenían dentro de ellos el árbol. Di el arbolito, arbolito. De juzgar el bien y el mal. El problema es que ahora lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Así que ya hemos visto tres cosas. ¿Los puso en conflicto con qué?
con la creación, los puso en conflicto entre ellos y los puso en conflicto con Dios. Yo puse el tercer punto, se me olvidó. Pues ese era el que acabo de leer. Los puso en conflicto con Dios. Entré al versículo y no lo puse. Ese fue el tercero. Los puso en conflicto. Cuarto, tengo que avanzar. Puso a sus hijos en conflicto. Aquí vamos a aprender algo tremendo. Léeme rápido, Señor. Bueno, nada, tú manda. Génesis 4, 1 al 8. Y el hombre conoció a Eva, su mujer. ¿Saben lo que es conocer, verdad? En la Biblia tuvieron relaciones sexuales. ¿Ok? No Y ella roja, concibió. Y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ustedes ven que aun cuando Dios nos confronta, ¿qué hacemos? Por eso cuando yo digo aquí cosas de Dios, yo veo gente que se le demuda el rostro aquí. ¿Tú crees que yo no lo veo? Ay, bendito. Y las personas que el Espíritu me dice, fulano, fulana, están envenenadas o envenenadas. Sí, porque es que Dios revela, por favor. Tú podrás poner la cara parca, pero el Espíritu sabe lo que hay adentro. Hay algunos que yo le broto, pero hay otros que no, otras que no, pero el Espíritu me habla. Y yo espero que hoy eso se caiga. Si eres tú esa persona o una de esas personas. Y hoy tú rindas a Jesús eso. Y digas, me quito las hojas de higuera. Me tiro al agua. Y con humildad y mansedumbre acepto la verdad que Dios me está diciendo. Me guste o no me guste, me duela o no me duela, mi alma se resienta, mis emociones no le gusten. Porque ahí es que comienza Dios a hacer la obra. El pecado de Adán y Eva no solo afecta sus vidas, o afectó, sino también a la de la quién, sus hijos. La desobediencia, familia, escúchame esto, no es un evento aislado. Sus consecuencias, di siempre, se extienden de una manera u otra a la vida de las demás personas. Adán y Eva al principio, pues tuvieron dos hijos. Caín, un agricultor, y Abel, un pastor de ovejas. Cuando los dos decidieron traer sacrificio ante Dios, Caín trajo ¿qué? Del fruto de la tierra. Pero Abel, un animal del rebaño. Después del pecado de Adán y Eva, el Señor les dejó bien claro, eso era algo que no sabían, no, les dejó bien claro que las hojas de higuera no podían cubrir su desobediencia, sino la sangre de un animal, el cual Dios mató para cubrir sus cuerpos con pieles. Y Dios les demostró con eso que el precio del pecado es la muerte y que el derramamiento de sangre era esencial. ¿Para qué? Para el perdón de qué? Para obtener el perdón de los pecados. Así que la única manera, y les dijo, la única manera que ustedes pueden acercarse a mí para adorarme es a través de un sacrificio de qué? De sangre. Es importante entender que Caín conocía muy bien lo que el Señor demandaba. Pero aquí no hay nadie que sabe lo que el Señor demanda y hace lo contrario.
y después se enoja cuando eso sale a la luz. Que es peor. Eso pasó. Parece que existen muchos Caínes y Caínas. Sí, el sistema de obras es tu trabajo. Así que Caín conocía bien lo que Dios demandaba. Tú y yo conocemos bien lo que Dios demanda. Y la Biblia dice que mientras más conocimiento tienes, más responsabilidad tienes. Pero en vez de darle a su hermano, mira qué fácil. A ver, te doy unos frutitos, dame un corderito. Y haberlo hecho, ni me dé los frutos, aquí está el corderito. No, 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 porque ese no era su corazón. Él quería hacer ¿qué? Lo que él quería, hacerlo a su manera. Gracias a Dios que aquí no hay nadie así. Sencillamente trajo un sacrificio de que no contenía sangre, que no cumplía lo que Dios le había mandado. Y al verlo el Señor, ¿qué hizo? Dios no está, es que serán mis buenas intenciones. Dios no está con ese juego. No serán tus intenciones, pero no es lo que yo te dije. Y a mí tus intenciones no me importan. Me importa lo que yo dije. Es que yo no lo veo así. No me importa cómo lo ve. Me importa un bledo, dice Dios. Yo lo te dije que es así. Así que tú no deberías ir por encima de lo que yo digo. No, yo lo veo así. Yo lo creo así. Yo no creo eso. Eso es ser Caín. Así que Dios no lo aceptó. Caín se llenó de enojo y de celos de su hermano hasta que terminó ¿qué? Matándolo. No mató a Dios porque no podía. Amada familia, aquí aprendemos un principio bien importante. El pecado es progresivo. Dilo. En su naturaleza. Va escalando, se intensifica con el tiempo. Primero Eva pecó al comer del fruto prohibido. Luego ejerció influencia incorrecta hacia su marido, quien también lo comió, y después el pecado pasó a toda la familia, dando como resultado la muerte de su hijo. ¿Estás viendo, verdad? Nuestra responsabilidad, ¿verdad? Como hombres y mujeres de Dios, con nuestros hijos, no solo entre nosotros, con los hijos. Porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Nunca sabremos a dónde nos llevarán las consecuencias del pecado. Aunque tratemos de ocultar nuestra desobediencia, no podremos detenerla o empeorar, y empeorará. La única solución al pecado es la sangre de Cristo Jesús y rendir nuestra voluntad a Él. Quinto punto, porque quiero avanzar y terminar hoy. Puso a toda la humanidad en conflicto con Dios. ¿Puso a qué? Sí, me puso a mí. La desobediencia de Adán y Eva le costó su futuro y el de toda la humanidad. Su pecado se extendió no solo a todo lo creado, sino a todo lo que iban a hacer después de ese día. Fueron expulsados por Dios de su casa, que era el Edén, para que no comieran más del fruto de la vida y continuaran viviendo para siempre. Y ahora tendrían que vivir con una naturaleza pecaminosa por el resto de sus vidas. Y esa ahora tenemos tú y yo. Sin embargo, el Señor les proveyó la piel de animal que había sacrificado para demostrar de misericordia. Y que el perdón solo puede obtenerse por derramamiento de sangre. No por esfuerzo propio, no por religión, no por sacrificios, no por guardar la ley, no por buenas obras. Esto fue un símbolo de lo que Dios haría al enviar a Jesús a morir en la cruz para pagar con su muerte el castigo de todos los pecados de todos los que Él escogió. Y dije de los que Él, ¿qué?
Porque la sangre de Cristo tiene el potencial de salvar a toda la humanidad. Pero Dios no escogió a toda la humanidad. Pero la sangre de Cristo pagó. Pero Dios dijo, no, yo voy a escoger una gente. Aunque la sangre de mi hijo puede salvar ¿a qué? A todo el mundo. Yo decido escoger a uno y a otro. Adán y Eva fueron perdonados por medio de la fe de la promesa de Dios relacionada con el derramamiento de sangre. Pero sufrieron, escúchame, terribles consecuencias por su pecado. Tuvieron que irse del Edén, sudar la gota gorda para ganarse el sustento diario y vivir con una naturaleza pecaminosa, llevándonos a una vida de dolor, sufrimiento, desilusión, decepción, frustraciones, fracasos, metidas de pata y pérdidas. ¿Cierto o falso? Sexto principio. El pecado siguió creciendo con el paso del tiempo. Te lo voy a ir bien rápido porque ya lo expliqué en otra cosa. Al llegar los días de Noé, ¿qué había pasado? La maldad de los hombres y las mujeres iban en aumento, siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Rapidito, Génesis 6, 5 y 6, no voy a decir nada de esto. En este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Es que ese es el problema del pecado. Gracias, lo siento. Dije que va ¿qué? Escalando. Ahí está. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Como hemos dicho antes, Noé fue el único que halló gracia ante los ojos de quién? De Dios, porque fue un hombre justo que caminó con Dios. Todas las demás personas, excepto Adán y Noé y su familia, murieron en el diluvio. Y hoy, escúchame, el pecado sigue destruyendo nuestra vida de una manera u otra. Destruye los matrimonios, destruye nuestras relaciones, destruye nuestros hijos, destruye todo. Porque nos enfatizamos en seguir viviendo en nuestro yo, en nuestras emociones, en nuestra carne, en lo que queremos, en lo que me gusta, en lo que quiero, y no me importa lo que Dios dice. Y me molesto cuando me dicen lo que Dios dice, que es peor. Puede que no veamos, familia, las consecuencias de manera inmediata. Porque no siempre son ¿qué? Pero tarde o temprano veremos ¿qué? Los resultados, porque la Biblia dice que nadie escapa de ¿qué? Nadie se burla de Dios. Nadie. Cuando llevamos años haciendo algo y creemos, no, si yo estoy escapado. Dímelo a mí que escapé por 20 años y parecía que todo iba ¿qué? Chilling. Después traté de suicidarme 3 veces, después de estar 20 años chilling. Por las consecuencias. La siembra y la cosecha. Dios no me libró de eso. Me salvó, pero no me libró de las consecuencias. Tuve que venir humillado, quebrantado, a rendirme a sus pies y decir, ok, ahora eres tú el que manda. Ya no soy yo. Pero yo pensaba que nada iba a pasar. Son 20 años que todo iba de bien, iba escalando, pero para chévere, para mí. No para los que estaban a mi lado, familia. Pero tarde o temprano viene. No juguemos con Dios. Nos ama. Pero la Biblia dice, ¿quién ha altercado con Dios y le ha ido bien? Si ya hemos creído y confesado a Jesús como Salvador y Señor, la única manera para lidiar con este problema del pecado es rendir entonces ahora nuestra voluntad, porque ya somos ¿qué? Salvos. Pero ahora nos toca rendir nuestra voluntad a la de Él, desarrollar una relación personal, íntima, real y de comunión con Él, quitar y botar las hojas de higuera y de estar escondiendo ni de estarnos resintiendo porque nos hablan la verdad de Dios.
Es rendirnos con humildad, con mansedumbre, confesar, como dije la semana pasada, en ese momento, claro, porque estoy así de verdad, que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Conocer y creer a profundidad la diferencia entre la gracia, la verdad y la ley. ¿Qué dije? La gracia, la verdad y la ley. Para entender esa diferencia, y con esto es que voy a terminar, pero es bien importante, y no son 3 palabritas, un poco de una explicación. ¿Me dan el tiempo? Gracias. Para entender esa diferencia, Dios, nos dejó en su palabra la explicación, Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Sí, dada. Eso es importante, esa palabra, dada por Moisés. Sí. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vinieron por medio de Jesucristo. Este pasaje tiene una revelación, familia, bien poderosa. Dice que Dios ve la gracia, que es favor inmerecido, y la verdad como una sola cosa, la misma cosa. Si se fijan en este versículo, la verdad está en el mismo lado del favor inmerecido de Dios. Y tanto la gracia, que es favor inmerecido, como la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Ahorita van a ver por qué enfatizo esto. Cuando estudias este pasaje en su original, griego, ves que se refiere a gracia y verdad como una unidad singular. ¿Qué es singular? Una. Ya que son seguidas por el verbo singular, traducido como vinieron. Esa es la traducción, pero es un verbo singular, vinieron. No había otra manera para que lo entendieran. En otras palabras, escúchame, a los ojos de Dios, la gracia y la verdad son sinónimos. Porque ambas están encarnadas en la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. Él es las dos cosas. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad vinieron juntas a través de la persona y el ministerio de Cristo Jesús. La gracia, familia, como hemos dicho antes, no es una doctrina, una enseñanza. La gracia es una persona y esa persona es Jesús. Esto contrasta con el antiguo pacto. Escucha, esta parte es bien importante de lo que estoy diciendo. Esto contrasta con el antiguo pacto de la ley que fue dada por Moisés en el monte Sinaí. Podemos ver entonces que Dios es muy preciso para tratar con los pactos y no mezclarlos. Hoy en día la iglesia cristiana los tiene ¿qué? Mezcladitos. Ese es el rollo, que tienen una ensalada, pero una ensalada que no pega. Aceite con agua. No mezcla, pero los quieren mezclar. La gracia es la verdad y la ley es la ley. La gracia vino por medio de Jesús, mientras que la ley fue dada por medio de Moisés. Jesús no vino, familia, a darnos más leyes. Él vino para darnos su favor inmerecido, que es su verdad. ¿Qué dije? Su favor inmerecido es su verdad. También su Espíritu Santo, para que entre otras cosas fuera Él transformando nuestra manera de pensar mediante la palabra, que es lo que te estamos enseñando hoy. Y yo espero en Dios que la palabra te esté transformando hoy. Y te esté derrumbando las barreras y las mentiras y los argumentos que te tienen atado y atada en el lugar equivocado donde estás y en la actitud equivocada en que estás. Yo le ruego y yo espero en Dios que esto esté sucediendo hoy en tu vida y que tú no salgas de aquí con la misma coraza o peor. Porque entonces eso me demuestra que el orgullo es más grande. Entonces la disciplina de Dios va a tener que ser ¿qué? Más grande. Porque tú usas un martillo para romper una piedra. Pero tú no usas un martillo para romper el morro. No funciona. Te mueres dándole.
Y Dios quiere transformar nuestra manera de pensar para que, como hemos aprendido, lo que está en el Espíritu, que es la naturaleza de Cristo Jesús, se pueda manifestar al exterior por medio del alma transformada, como explicó tan espectacularmente mi hijo. Lo hemos dicho antes, él usa una pizarra ahí que te lo dejó ver visualmente. Mi amada familia, fíjese en lo que dice el versículo que leímos, la gracia vino, por eso enfaticé. Una cosa es dar, otra cosa es ¿qué? Venir. Yo puedo enviarte algo, pero si voy a ti es algo ¿qué? Personal. ¿Están entendiendo la diferencia, familia? Porque esas dos palabritas son tan importantes y hacen una diferencia desde el cielo a la tierra, literalmente, literalmente. Y aquí dice que la ley fue dada ¿por quién? Por Moisés, pero la gracia vino, no fue dada por Jesucristo. Todos los sistemas religiosos y moralistas tratan sobre el hombre intentando alcanzar, llegar y acercarse a Dios por medio de disciplina, obras, sacrificios y guardar la ley. Yo les hablé la semana pasada que tuve unas personas instalándome. Uno era cristiano y el otro un muchacho que Dios ha ido tratando. Al cristiano que los empecé a ministrar a los dos, le pregunté, lleva años, toda su vida, primero en una iglesia por años, que no voy a mencionar la denominación, y ahora lleva en otras. Y le digo, ¿cómo tú te salvas? Por gracia y guardando los 10 mandamientos. Y ya tú sabes, por ahí me metí. Le dije, ese es el error de las iglesias. Pero el cristianismo está así. Tú te salvas, pero lo mantienes ¿qué? Guardando. Yo te la regalo, tú la mantienes. Es cuestión tuya con tu forma de vivir. Pero así está la mayoría de la iglesia cristiana, excepto las iglesias de gracia reformada. La iglesia de gracia reformada es ir al principio, antes a la iglesia, cómo vivía la iglesia primitiva. Los conceptos de Pablo, ¿estás entendiendo? Pero el verdadero y correcto cristianismo es que Dios bajó, escúchame, a donde estábamos nosotros para levantarnos a donde Él está. Gloria a Dios, aleluya. Él bajó para levantarme a donde Él está. Yo no me puedo llevar y elevarme a donde Él está. Esos son las religiones y están llevando a la gente al infierno. Y se creen muy religiosos y muy bondadosos y muy moralistas. Son fariseos. Por fuera, muy bonitos. Por dentro, muertos. Porque un sepulcro lo que hay es un ¿qué? Un muerto. Están muertos espiritualmente. Por eso yo le agradezco a Manolo el habernos que fuimos allí. Fuimos a levantar muertos. Tenían religión, pero estaban muertos. Él tuvo conciencia, él tiene conciencia de su familia. Aquí hay gente que no tiene conciencia, no les importa que su familia va camino al infierno. Porque están creyendo en su religión, en sus obras. Eso no es amor, perdónenme. Para mí no es amor. Amor es que yo me voy a ocupar de tu vida eterna, no la de aquí. Ese es más importante. Por eso dije que si a mí me visita alguien que no conoce a Cristo, o vas conmigo a la iglesia o te quedas aquí esperando. Pero yo no te voy a demostrar que tú eres más importante que Dios. Y mi esfuerzo sería traerlo para darle la oportunidad de recibir el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y lo he hecho, dicho sea de paso. No es por nuestros propios esfuerzos, sino por su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, familia, debemos descansar en lo que Él hizo cuando pequemos.
y no en nuestro rendimiento. Por eso debemos declarar cada vez que somos tentados o cuando pequemos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso nos libera de la trampa y la mentira del enemigo para hacernos sentir indignos y algunos hasta condenados. También eso desata el poder de Jesús para que no sucumbamos ante la tentación y vencer sobre el pecado y que el pecado no se enseñoree. Enseñorar es que mandarte, tomar dominio. Una cosa es que yo peco, otra cosa es que el pecado me sea mi señor, mi dueño. Y cuando yo vivo con hojas de higuera y vivo como Caín o vivo como el profeta amargado, yo estoy desafortunadamente, yo estoy siendo gobernado, enseñoreado por el pecado. Aunque ya no me condena, pero estoy gobernado por él. Y las consecuencias las voy a vivir. Tarde o temprano. No es enfocándonos en la ley entonces, familia, y en nuestro rendimiento. Eso siempre nos hará fracasar. Es por la fe en Él y su obra terminada en la cruz. Este cambio de forma de pensar es sumamente importante para tener una vida cristiana espiritual victoriosa y que se pueda manifestar a través de nuestra alma hacia el exterior la naturaleza de Jesús que está en nuestro espíritu. Padre, te doy gracias esta tarde. Gracias, papá, porque me has dado mucho más de lo que yo tenía o me habías dado ya. Gracias porque sé que has impactado grandemente mi pensamiento con tus pensamientos. Los he visto, los he sentido, los he escuchado. Gracias porque eso es wow. Si me miro a mí, yo no merezco que hagas eso. Yo me asombro y me dan ganas de llorar. Pero yo veo el amor que tú tienes hacia tus hijos, hacia mí, tu favor inmerecido, tu gracia aquí lo vivo, aún predicando y los que aquí estamos. Padre, tú nos has hablado por amor. Y Padre, si hay alguien aquí, y lo hay porque ya tú me los has mostrado, que los hay, que tenían esta barrera, o eran Caín, o Adán, Eva, o tenían la actitud del profeta amargado, o de las hojas de higuera, que hoy eso se haya caído, Señor. Y que hoy, Padre, todos los que aquí están, que ya somos salvos y salvas, podamos rendir nuestra voluntad a ti. Quitarnos las hojas de higuera, tirarnos al agua si tenemos que tirarnos al agua con humildad y mansedumbre, y hacernos vulnerables para que tú puedas sanarnos y restaurarnos, no para la salvación y vida eterna, sino para nuestra vida aquí, para nuestras relaciones contigo y con el prójimo. Usa, Señor. Danos una conciencia de Cristo. Quita las mentiras que están en la mente, los temores, los bochornos, las vergüenzas. Y que, Padre, de esto salgan cosas tremendas en los que aquí estamos, Padre. Y esa cosa tremenda sea que se manifieste a través de nuestra alma la naturaleza de Cristo Jesús. En nuestras actitudes, palabras, acciones, reacciones. Que no resistamos más y nos moleste cuando nos digan la verdad, tu verdad. Que con mansedad y humildad reconozcamos y aún nos humillemos si hay que hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu y no vivir en la maldición de Adán y Eva, que lo que causa son consecuencias, destrucción, daño, dolor, decepción, frustración, pérdida, Señor. Glorifícate, Padre, y si hay alguien que nos está viendo
que cree que tal vez creyó en Jesús, pero cree que está manteniendo la salvación o la tiene que mantener o la pierda, que hoy haya entendido que nadie la mantiene, que tú la regalaste y tú la mantienes, que no depende de nuestro rendimiento, sino de tu sacrificio completo y total en la cruz. Pero que sí, que quieres irnos transformando. Y en vez de enfocarse en cumplir la ley, se enfoca en, al igual que nosotros, en una relación personal, real, íntima contigo, para que el Espíritu Santo pueda transformarnos y manifestar la naturaleza de Jesús usando nuestra alma, para tu gloria y para tu honra. En el nombre, los méritos y la autoridad de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si hay alguien que nos está viendo y no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, yo te quiero dar la oportunidad de que hoy recibas el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna. Con esta pequeña oración y sencilla, Dios dice que eres salvo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y haciendo esta oración, tú confiesas a Jesús como tu único y suficiente Salvador y recibes el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas hoy, repitiendo esta oración. Amado Dios, te doy gracias por dejarme escuchar esta enseñanza, esta palabra. Hoy reconozco que soy pecador y pecador o pecador y que no puedo hacer nada para acercarme a ti. Que tu Hijo Jesús bajó a la tierra para levantarnos a donde tú estás. Y hoy te confieso mis pecados y reconozco que tu Hijo Jesús en la cruz vino para poder morir la muerte que yo merecía y pagar la deuda de pecado que me separaba de ti, gracias a Adán, y no puedo pagar por ella. Y que su sangre fue el pago de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Ya no el sacrificio de animales, que era un simbolismo. Y hoy yo recibo a Jesús en mi corazón y lo confieso como mi único suficiente Señor y Salvador. Límpiame con tu sangre. Renuévame, Espíritu Santo. Entra dentro de mí y dale vida eterna a mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, busca una iglesia cristiana de gracia reformada, donde te enseñen que la salvación es para siempre en Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente. Iglesia preciosa, tú no sabes cuánto te amo. Y si predico con pasión, primero Dios lo pone en mí. Y segundo es por el amor tan inmenso que te tengo. Te amo, iglesia. Chao. Dios te bendiga.